Hola asesinos, hoy quiero recomendaros el libro Everything is Illuminated del autor Jonathan Safran Foer. Esta novela es muy interesante desde el punto de vista literario, especialmente la estructura, la manera que el autor narra la historia, la estructura que le da en general son muy bonitas y son muy curiosas. Si os gusta, como os digo, la literatura y las novelas un poco complicadas de llegar. No es extremadamente difícil de leer, pero es una novela de muchos contrastes. Todo el hilo conductor de la historia es por tres personajes que tienen mucho gancho. Es un chico americano que viaja a Ucrania y como guía de viaje pues encuentra otro chico de su edad, de unos 20 años, que le lleva pues en coche, y el conductor es el abuelo de este chico ucraniano que no habla inglés. Con lo cual la relación que se crea entre los tres personajes es muy curiosa, es muy graciosa y es muy realista, y hace que la novela pues sea muy sencilla de leer. Pero luego toda la historia evoluciona en ser una búsqueda histórica, pero también una búsqueda en el interior de los personajes, donde se relacionan hechos históricos, pero basados en la memoria de personas que han sido olvidadas, e indaga mucho sobre cómo recordamos la historia y cómo de alguna manera nuestras raíces son importantes para nuestra vida. También indaga mucho en la psicología de los personajes y en cómo la historia, y sobre todo la historia de los olvidados y de los perdedores, y la historia que no se ha escrito de los no ganadores, puede indagar e influenciar en las vidas de las personas que en estos momentos están vivas. Y eso se hace viendo, eso lo hace viendo la relación entre el abuelo y su nieto, ¿no? Cuando se empiezan a descubrir los misterios que indagan en la historia de todos estos personajes, y también la historia de la vida del propio personaje americano. Lo que os vais a encontrar si leéis esta novela es una novela típica de viaje, es un viaje a través del tiempo, porque los personajes van buscando un pueblo que ha desaparecido a causa de la invasión nazi, pero también es un viaje de los personajes a través de su propia madurez y de su propio desarrollo. Cada uno de los personajes, dos de ellos son muy jóvenes, están un poco encontrando a sí mismos, y luego el personaje anciano es un personaje que está redescubriendo su propia historia e intentando él mismo explicarla, con lo cual es un viaje hacia la psicología. Las historias que explica la novela continuamente va haciendo flash en el tiempo al pasado, y se puede ver como las historias que explican el pasado son un poco difusas, son como las historias que han desaparecido de la historia, que ya no están y que solo están los recuerdos, con lo cual la novela tiene una estructura muy interesante y hace un contraste muy chulo entre lo que es el realismo de la historia que el autor está explicando en tiempo presente y de las historias que está explicando a través de flashbacks y de historias que los autores escriben sobre el pasado. Y la manera de escribir, la forma es totalmente diferente. Un realismo muy claro para las historias que están pasando en ese momento, y luego una prosa mucho más enrevesada, mucho más complicada, usando unos elementos como por ejemplo pues ausencia de una línea narrativa concreta, de diferentes formas, para hacer que la historia en el pasado tenga una forma más enturbiada. En cualquier caso, es una novela fascinante, es una novela que requiere tiempo, que requiere reflexión, pero también es una novela que se lee bastante rápido, con lo cual no esperéis encontrar grandes datos históricos, pero sí es una novela de sentimientos, es una novela de fantasmas, y es una novela para leerla y para reflexionar, pero también para pasar un buen rato. Hay momentos que leyendo esta novela que me he reído solo, porque hay momentos que son muy graciosos. Os recomiendo esta novela para todos los que queráis indagar un poco. Es una novela quizás no es tan ligera como las novelas mainstreams que la gente lee en los autobuses. Requiere un poco más de esfuerzo, de alguna forma. Sin embargo, se lee bastante fácilmente, y es una novela de estas que luego pues vais a recordar y que va a haceros crecer como lectores, lo cual yo creo que es lo más importante que te pueda aportar la literatura. Así pues, os la recomiendo a toda costa. Everything is Illuminated. Gracias, asesinos.